Bueno, vamos a ver en este video, la buena noticia es que vamos a ver media práctica 6. La mala es que tal vez el video sea un poco largo. Son varios teoremas uno atrás del otro que están conectados, encadenados y van creciendo, van acumulando teoría. Este primer teorema es el teorema de Fermat, personaje que hay que buscar sí o sí en la Wikipedia y leer sobre su último teorema, así que acá anoto wiki para que lo busquen a Fermat. Después les podemos acercar un link por ahí para que lo vean, muy importante. Este teorema dice que si la función es derivable en un x0 y ese x0 sabemos que es un máximo o mínimo, entonces no le queda otra a la derivada que valer 0. Así que derivable y máximo o mínimo, entonces la derivada se anula. Veamos la demostración, la idea es interesante. Supongamos que f tiene un máximo. Como para decir algo, podríamos hacer la demostración con mínimo. Como es un máximo, f en x0 es el punto más alto cerca de x0. Entonces vale esta desigualdad que tenemos acá. Si yo hubiera dicho f tiene mínimo, entonces esta desigualdad la escribiría al revés y la demostración sería igual. Sería exactamente la misma idea. Bueno. ¿Cómo hacemos la demostración? F de x menos f de x0, ¿qué signo tiene? Vamos a aplicar la regla de los signos acá. Como yo tomé límites laterales para ver la derivada, yo quiero ver que la derivada vale 0. Tomo límites laterales a ver qué pasa. Cuando me acerco al x0 desde la derecha, esto es un poquito más grande que x0, la x. Así que como es un poquito más grande, esta cuenta me da mayor o igual a 0. En realidad mayor estricto, podríamos tachar eso. Mayor estricto porque el x nunca va a valer x0. Y después de esa desigualdad que está ahí, yo podría escribir 0 mayor o igual que f de x menos f de x0. Así que la resta esta que tenemos en el numerador del cociente incremental va a quedar siempre menor o igual a 0. Entonces yo no sé cuánto da este límite, tacho el igual. Yo solo sé que lo de arriba es negativo y lo de abajo es positivo. Así que, usando la regla de los signos, el límite va a ser menor o igual a 0. Si hacemos el mismo razonamiento para el otro límite, para el otro cociente incremental, bueno, la parte del numerador es la misma. Tengo exactamente la misma cuenta, es la misma situación, así que esto es negativo. Pero ahora, como el x0, como el x es un poquito más chico que el x0, cuando le resto x0, acá también me da negativo. Entonces negativo sobre negativo, no sé cuánto da el límite, pero yo sé que da mayor o igual a 0. Bueno, ¿y qué pasó? La hipótesis del teorema me dice la función es derivable. Por lo tanto, si la función es derivable, ¿qué es lo que tenemos? Que estas cosas deben ser iguales. Son iguales. Bueno, pero una no puede ser positiva, otra no puede ser negativa, así que valen 0. O sea que si esos límites valen 0, tenemos que la derivada en x0 vale 0. Y listo. Esa es la demostración del teorema, muy sencilla, aplicando límites laterales y la regla de los signos. Un par de no ejemplos. Nosotros vimos este teorema, lo recuerdo, que dice derivable y tengo un máximo o mínimo, entonces la derivada vale 0. Ciertas situaciones donde no se puede aplicar el teorema de Fermat. Por ejemplo, la función 1 sobre x, que es la homográfica, que si yo la dibujo entero tendríamos el pedazo por acá y el pedazo por acá, ¿no? Esa sería la homográfica. Bueno, pero en este caso el dominio es del 1 al 2. Entonces el 1 es un máximo absoluto y el 2 es un mínimo absoluto. ¿Qué decía el teorema? Si la derivada existe, entonces la derivada vale 0. Cuando nosotros tenemos una función que tiene como dominio un intervalo cerrado, el dominio de la derivada, como mucho, es este, con paréntesis. No puede ser derivable en los bordes. Así que en este caso la derivada sería así, menos 1 sobre x al cuadrado. Así que la derivada en 1 y en 2 no existe. Entonces a Fermat dice, ¿qué me importa? Fermat lo que dice es, si hay un máximo o mínimo y ahí la función es derivable, la derivada tiene que valer 0. Bueno, ni en 1 ni en 2 la función es derivable, entonces no hay problema. En este segundo no ejemplo pasa un poco parecido. Tenemos un mínimo que es el
0, y en este caso no es que deja de ser derivable por ser un borde, no es derivable porque la función ahí tiene un ángulo. Entonces al tener un ángulo tenemos un mínimo y la derivada no existe. Pues entonces puede ser que haya mínimos porque estábamos en un borde, como pasó en este caso, puede ser que haya mínimo porque la función es derivable, o puede ser que haya mínimo y que la derivada valga 0, como dice Fermat. Esas son todas las opciones para un máximo o un mínimo. Y acá hay un no ejemplo de Fermat también muy interesante, porque esta función, si hacemos la derivada, queda 3x al cuadrado. En este punto la derivada vale 0, ven, la tangente es horizontal. ¿Qué me está diciendo? Bueno, si la derivada vale 0, no quiere decir que sí o sí haya un máximo o mínimo. Así que este no ejemplo de Fermat lo que me dice es, no vale la flecha al revés. Si la función es derivable y la derivada vale 0, no quiere decir que tengamos necesariamente un máximo o un mínimo. Seguimos ahora con este teorema, que es el teorema de Weierstrass o algo así. Alguien que sepa alemán podrá decirnos cómo se pronuncia. Yo le voy a decir teorema de el señor W. Este teorema lo que dice es un enunciado muy sencillo. Dice, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces esa función es acotada. Más aún, existe un x, que lo llamo x sub m minúscula, y un x sub m mayúscula adentro del intervalo, tal que se cumple esta igualdad, esta desigualdad, perdón. ¿Qué me está diciendo esta desigualdad? Que este es, ¿qué cosa? Como es x m minúscula, es el mínimo absoluto, es el elemento más chico de la función. Y este de acá es un máximo absoluto. Entonces, esto va a ser muy interesante para después. Y en particular es un teorema súper fuerte, porque solamente pidiendo la continuidad en un intervalo cerrado, nosotros tenemos la garantía de que existe mínimo y máximo absoluto. Un pequeño no ejemplo para este teorema es esta función. Esta función, en vez de mirarla en un intervalo cerrado, la miramos en un intervalo abierto. Entonces acá se rompe todo. ¿Por qué? La función no es acotada superiormente, porque acá tiende a más infinito, así que no es acotada superiormente, pero sí es acotada inferiormente. La imagen va de 1 a más infinito, así que la imagen está acotada inferiormente. Pero ¿cuál es el problema? No tiene un mínimo absoluto, porque cuanto más yo me acerque al 1, valores más pequeños la función va a tener. Se va a ir acercando al 1 y se va acercando cada vez más, así que se va a ir achicando. Por lo tanto, este teorema se rompe todo si, aunque yo tenga la continuidad, no tengo esto de que el intervalo donde la función es continua sea cerrado. Tercer teorema, teorema de Rolle. El teorema de Rolle me pide continuidad en un intervalo cerrado, al igual que el teorema anterior. Me pide derivabilidad en el intervalo abierto y además me pide que f en A y f en B sean iguales. Entonces existe algún punto en el medio tal que la derivada vale 0. Vamos a hacer la demostración de este teorema. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Bueno, lo primero es separar en dos casos. Para eso voy a usar el teorema de Weierstrass, porque ya teniendo esto que está acá, puedo aplicar el teorema de Weierstrass. Así que gracias al señor W existen esos que decíamos antes, xm y xm grande, pertenecientes al AB, tal que f, podría copiarlo de antes, es exactamente lo mismo, menor o igual que f de x, menor o igual que f de x m grande. Entonces ahora tenemos dos opciones. La primera es que esta igualdad, en realidad esta desigualdad, sea toda una igualdad. Podría pasar que el mínimo y el máximo sean lo mismo. ¿En qué caso sería eso? Bueno, en el caso donde la función sea constante. Yo tengo el A, tengo el B, y el mínimo y el máximo tienen la misma altura. Entonces la función es horizontal. Así que esos valores serían siempre el mismo. Si la función es constante, entonces la derivada vale siempre 0. El teorema me dice, ¿hay algún punto en el medio donde la derivada vale 0? Bueno, en este caso la derivada vale siempre 0. Así que si mínimo y máximo llegan a ser lo mismo, que sería muy raro, entonces se cumple fácilmente
que la derivada vale 0 en algún lado. Si llegaran a ser distintos, fíjense lo que pasa. ¿Podría ser que el mínimo sea f en a? Yo agarro y pongo la. ¿Podría ser que este sea el mínimo? Y no, porque lo que vale de este lado tiene que ser lo mismo, misma altura. Así que el mínimo tiene que ser algún punto por acá y el máximo tiene que ser algún punto por ahí. Al final, más allá del dibujo este, tener que el mínimo y el máximo no sean lo mismo implica que mínimo y máximo pertenecen a adentro del intervalo, no pueden estar en los bordes, porque en los bordes tienen que valer lo mismo. En realidad, acá estoy diciendo algo mal. Alguno de los dos tiene que pertenecer adentro, porque podría ser que pase lo siguiente. A ver dónde lo dibujo, por acá. Podría ser que tengamos esto. Mínimo, mínimo, y la función hace así. Y el máximo estaría adentro. Eso podría ser. Así que si el mínimo está en los bordes, el máximo tiene que estar adentro. Si los bordes no son ni mínimos ni máximos, entonces el mínimo y el máximo absoluto están ambos adentro, como yo dibujé acá. Ahí podría ser esa situación. Bueno, entonces sabemos que alguno de estos dos pertenece adentro del intervalo. ¿Y qué puedo usar ahora? Uso el teorema anterior. El primero de todos que vimos, el de Fermat. Si hay un punto que sabemos que es un mínimo o un máximo y ahí la función es derivable, la derivada vale 0. Bueno, alguno de estos dos pertenece a este intervalo y ahí la función es derivable según lo que tenemos acá. Entonces, ya sea el mínimo o el máximo que pertenecen adentro, ahí la función es derivable, entonces la derivada vale 0. Entonces acá podríamos decir, escribiéndolo medio informal, habría que escribir algunas de las cosas que dije, pero no importa. F este vale 0 o f' en el máximo vale 0. Alguno de los dos. Bueno, pasemos a este no ejemplo. A ver cómo puedo hacer para que se vea ese pedacito. Bueno, lo que me faltaba es ver este ejemplo. En este caso, esta función es el módulo de x que ya la dibujé recién, pero ahora la estoy mirando entre menos 1 y 1. Entonces, bueno, con un poco más de pulso es más o menos así. ¿Y qué es lo que pasa con esta función? En el menos 1 y en el 1 valen lo mismo, y la función es continua. El teorema de Rolle me diría en algún lugar la derivada vale 0. Pero para eso yo necesito que en todo el intervalo de adentro la función sea derivable. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el dominio de la derivada en este caso? El dominio de la derivada es de menos 1 a 1, porque le tengo que sacar y poner acá paréntesis. Si la estoy mirando solamente de menos 1 a 1, le tengo que sacar los corchetes y poner paréntesis. Pero además, la derivada en 0 no existe. Entonces, al ese punto ser un punto de no derivabilidad, me arruina las opciones y no puedo usar el teorema de Rolle. Bueno, ahora pasemos al último teorema de todos. Último teorema, teorema de Lagrange. En este necesito que sea continua en el intervalo cerrado, igual que en el primer teorema de todos, el de Weierstrass, y derivable en el abierto como pedíamos recién. Ahora lo que decimos es que existe un C tal que la derivada en C es lo mismo que esto que está acá. Vamos a entender qué significa este teorema geométricamente. Esto que está acá es la pendiente de esta recta que está acá. ¿Ven? Porque esta pendiente pasa por A, f de A, B, f de B. Entonces la pendiente es, en el denominador tengo que poner esta distancia de A hasta B, así que es B menos A. Y en el numerador tengo que poner desde f de A hasta f de B, o sea, esto que está acá, f de B menos f de A. Entonces, ¿qué me está diciendo este teorema? ¿Hay algún punto de la curva esta, en realidad algún punto sobre este intervalo, tal que la pendiente de la tangente es paralela, o sea, la pendiente de la tangente es la misma que la pendiente de esta recta, o sea, que la tangente es paralela a esta recta que está acá. Así que con el gráfico eso lo conseguimos. De hecho, si la función fuera, por ejemplo, así,
Entonces esta sería la secante y habría muchas rectas tangentes paralelas. Por ejemplo, ahí habría 3. Podría pasar eso, por ejemplo. Bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Lo primero, conseguimos la fórmula de esta función que está acá, que esa es la g, es la recta que pasa por a f de a y b f de b. Pueden chequear ustedes que si reemplazan el a en la x, el resultado es f de a, y si reemplazan el b en la x, el resultado es f de b. Así que es la recta que pasa por esos dos puntos. Después calculamos h, que es g menos f. Y entonces, a ver, escribiendo lo que acabo de decir, g en a es igual a f de a, g en b es igual a f de b. Entonces, ¿qué va a pasar con h en a y h en b? ¿Cuánto van a valer? H en a es g en a menos f en a, pero valen lo mismo, así que da 0. ¿Cuánto da h en b? G en b menos f en b, valen lo mismo, así que da 0. Ah, bueno, interesante. Tenemos una función f que es derivable en el intervalo abierto a b. G es derivable en todos lados porque es una lineal, así que h es derivable en AB y es continua en AB. Bueno, ¿por qué? F es continua en el cerrado, derivable en el abierto. G es lineal, es continua y derivable en R, así que la combinación, la resta, es continua y derivable donde F lo era. Y ahora tengo una función h que vale lo mismo en dos puntos, continua en el cerrado, derivable en el abierto. Gracias a qué teorema podemos decir que h' en C vale 0. Gracias al teorema de Rolle. ¿Y qué significa que h' en C valga 0? Que esta cuenta de 0. G' en C es... bueno, podemos poner así. Pasé el f en C restando, sin querer lo hice. Bueno, ¿quién es g' en C? Esta es g' en C. Porque como es una función lineal, la pendiente es la derivada. Así que lo que llegamos es a que f' en C es igual a f en b menos f en a sobre b menos a. Así que de la igualdad de esas pendientes llegamos a lo que queríamos demostrar en el teorema. Y estas son las consecuencias claves. Todos los teoremas que dimos hoy son para llegar a esto. Entonces quiero que piensen cómo, gracias al teorema de Lagrange que está acá, nosotros podemos sacar estas consecuencias. Que si la función es derivable en un intervalo abierto, si la derivada vale 0 en todo el intervalo, que eso quiere decir que la función es constante. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y valen las implicaciones al revés, si estamos con cierta sutileza que si quieren en algún momento discutimos. Así que, bueno, eso es todo de los teoremas que necesitamos para la mitad de la práctica 6.